Melody Macri es nacida en California, Estados Unidos y radicada en el estado de Michigan, licenciada en Relaciones Internacionales. Tiene maestría en Artes en Liderazgo Organizacional. Es traductora e intérprete simultáneo, inglés-español. Es directora de la Escuela Thomas de Estudios Internacionales de la Mid-America Christian University. Directora del programa para la maestría en liderazgo en español, directora del programa Series Betel. Es esposa de David Macri y mamá de 2 hijos adolescentes. Le damos la más cordial bienvenida a Melody Macri a la 5ª Convención Latinoamericana del CBMC. Hola, es de verdad un privilegio y honor para mí el estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo juntos. Muchas gracias por haber dispuesto de su tiempo para escuchar estas conferencias que de todo corazón hemos preparado para ustedes. Siguiendo con el tema de la convención, me gustaría platicar con ustedes acerca de la importancia de conectarse con uno mismo. Para comenzar, quiero contarles de mi estación favorita. Es el verano. Aquí en Michigan, los veranos son muy agradables, muy bonitos. El clima es cálido, pero soportable. David y yo aprovechamos los sábados para cortar el pasto, como decimos en México, o la grama, como dicen en Venezuela. Y aprovechamos para lavar los carros, limpiar los arbustos, todo el trabajo de la casa de afuera. Este año nos dimos cuenta al principio, cuando empezamos en primavera a limpiar todo esto, que los arbustos de enfrente de la casa estaban un poco secos. No sabíamos si habían sobrevivido el invierno. Así que lo que hicimos fue limpiar todas las ramitas alrededor, cortar todo lo seco y esperar a ver qué pasaba. Una mañana, un par de semanas después, me doy cuenta que los arbustos están llenos de hojas verdes y flores blancas floreciendo, muy bonitas. Le mandé una foto a David y le pregunté, ¿cuándo plantaste flores? Me contestó muy sorprendido porque él no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Él nunca había plantado esas flores. Así que, como se veían muy bonitas, las dejamos ahí un par de semanas. Estuvimos preguntando a los vecinos, a personas que sabían más de flores o de plantas. Y nos comentaron finalmente una persona que esas plantas, esas flores tan bonitas, era una hierba. No era una flor, no era una planta doméstica, era solamente una hierba que crece y que cubre las plantas que están a su alrededor. Y eso es cierto. Nos dimos cuenta que esas flores se cubrieron completamente los arbustos y les estaban quitando oxígeno, luz y aire y agua a los mismos. Aunque la apariencia era muy bonita de esas flores, cubriendo los arbustitos que estaban ahí, no era lo más óptimo para los arbustos. Si nosotros dejábamos esa hierba, los arbustos de seguro se iban a morir. Así que un día decidimos cortar todo eso. Quitamos todas las hojas verdes, todas las flores y dejamos que los arbustos, aunque no eran tan bonitos, tuvieran agua, tuvieran acceso al oxígeno, a la luz, al aire. Y dejamos descansar de esas semanas que estuvieron cargando esas flores sobre sus ramas. A las flores las juntamos, las tiramos y esperamos a ver qué pasaba con los arbustos. Les cuento que despacio, pero seguro, se fueron recuperando. Y aunque todavía podemos ver un poco los rastros que dejó el invierno en las ramitas que secaron, los arbustos sobrevivieron. ¿Cómo podemos relacionar esta anécdota con el tema de hoy? Muchos de nosotros nos sentimos como estos arbustos. Estamos cansados y quizá nos estamos secando por dentro, pero dejamos que la apariencia que damos sea la adecuada, sea la bonita. Pero al no tratar nosotros esas necesidades internas, reales, estamos desaprovechando una oportunidad, una maravillosa y hermosa oportunidad que Jesucristo nos hace. En Mateo 11, versículo 28 al 30 lo leeré. Venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos estamos cansados este año. Estamos cansados de las noticias que escuchamos, estamos cansados de luchar,
Estamos cansados de trabajar o de buscar trabajo. Estamos cansados de pensar cómo vamos a salir de esta pandemia. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo va a sobrevivir mi negocio? ¿Cómo puedo proteger a mi familia? ¿Cómo voy a entender el fallecimiento de mis seres queridos? ¿Cómo voy a vivir en paz? ¿Cómo puedo conectarme conmigo mismo y seguir a Dios y seguir siendo esa persona que Él me ha llamado a ser? Cristo nos da la respuesta. Él dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cansados, y yo os daré descanso. Para conectarse con uno mismo, debemos de venir primeramente a Jesucristo y conectarnos con Él. Él es la respuesta. En este pasaje se dan 3 mandatos para quienes están trabajados y cargados y que quieran lograr descanso de su alma y poder así conectarse con uno mismo y con Dios. Hay una parte que le toca a Dios hacer, pero hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que nos pide Dios hacer? Hay 3 cosas que nos pide. Venir a mí, llevar mi yugo y aprender de mí. Al escuchar y obedecer la voz de Cristo, se nos da una promesa de recibir descanso. Y así, nuestra alma podrá reconectarse con uno mismo, al estar conectados con Dios. El primer paso hacia la sanidad de nuestra alma es reconocer que necesitamos a Cristo. Obedezcamos la voz de Jesús que nos ofrece encontrar descanso y así tomar nuevas fuerzas para seguir trabajando aún en medio de la pandemia, aún recuperándonos de esta pandemia. Veamos la primera invitación de Jesucristo hacia nosotros. La primera es, venid a mí. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, cuando yo les extendía mis brazos y los llamaba por su nombre, ellos corrían hacia mí y yo los abrazaba con mucho gusto. Pero si mi vecina o alguien más extraño que no éramos ni David ni yo, hablaba y les decía, vengan niños, los niños no corrían hacia ellos. Jesús hace lo mismo. Él nos llama, Él extiende sus brazos y dice, vengan a mí. El Señor nos quiere hacer descansar, pero nosotros tenemos que venir a Él primero. ¿Qué nos impide acercarnos a Cristo? Así como los niños se acercan a sus papás que los conocen y que saben que son seguros en ellos, esa es una de las cosas más importantes o primera de las cosas que tenemos que tener. Para poder acercarnos a Él es necesario conocerlo. Es necesario reconocer quiénes somos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados e invitarlo a entrar a nuestro corazón. Algunos otros impedimentos de no venir a Jesús, aunque ya lo conocemos, es el orgullo. El orgullo de yo puedo hacerlo solo, no necesito de Dios. O la falta de perdón. A la falta de perdón hacia otros o la falta de perdón hacia uno mismo. La inseguridad. No estás seguro que estás haciendo lo que se debe de hacer, lo correcto, al dejar todo y seguir a Jesús. El temor. El temor. El temor al compromiso. El temor a qué sucederá al futuro. Todas estas situaciones internas no nos dejan acercarnos a Él y recibir su descanso. La segunda invitación que nos hace Jesucristo es, llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo? En una yunta de animales, el yugo es el que los une de los cuellos y les ayuda a caminar juntos y llevar la carga. Si alguno se quiere ir por otro lado, el yugo lo lastima y lo obliga a seguir unido al otro animal. ¿Qué significa llevar el yugo de Jesús? Significa caminar junto con Él. En Amós 3 nos dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El estar juntos con Jesús implica estar de acuerdo con Él. Para esta obediencia y sujeción, tenemos que renunciar a nuestros propios caminos, a nuestra propia voluntad y decidir obedecer la voluntad de Dios. Jesús está buscando personas que estén dispuestos a seguirle en obediencia y sujeción.
personas que puedan tener una plena confianza en Él para andar en santidad. Andar en santidad es otro tema del cual podemos hablar por semanas, pero hoy solo les quiero comentar que no es fácil, pero sí es posible. La palabra de Dios nos dice, sed santos, como yo soy santo. El ser santos, eso significa el ser exclusivos para el uso de Dios. ¿Cuántas personas están dispuestas a llevar el yugo de Jesús, caminar con Él y pertenecerle a Él solamente? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le pertenecemos a Él. Quiere decir que queremos ser usados para sus propósitos, ser obedientes a Él, caminar y vivir para Él. En Levítico 11:44 y 1 de Pedro 1:16 vemos el mandamiento que nos dice, sed santos, como yo soy santo. Pónganse a pensar en esto. Cuando escuchamos un mandamiento o cualquier ley, cuando se nos dice en esta carretera solo puedes manejar 80 kilómetros por hora, ese es el máximo. O zonas escolares donde hay colegios cerca, solo puedes manejar 30 kilómetros. Ese es un mandato, eso es un mandamiento, es una ley. Las leyes que se dan son posibles cumplir. Si no fuera posible cumplirlos, no sería justo tener una ley así. Cuando Dios dice, sed santos, como yo soy santo, significa que es posible cumplirlo. Hay una posibilidad de vivir la vida que Dios nos pide. Es posible seguir su camino. Es posible llegar a su yugo. En Colosenses nos dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de morir a nosotros mismos, de morir a esos deseos de querer hacer nuestra voluntad y no la del Padre. En Gálatas 2:20 leemos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ejercitemos esa fe. Podemos creerle a Dios cuando nos dice que nos dará descanso si tomamos su yugo, si seguimos su camino, si estamos dispuestos a morir a nuestros caminos, a nuestra manera de pensar, a nuestro propio entendimiento, a nuestra voluntad. Jesucristo está aquí invitándote a venir a Él y que Él ponga su yugo para que tú puedas caminar con Él. Él está dispuesto a liberarte de cualquier otro yugo pesado que tú cargas. Porque cuando nosotros decidimos no cargar el yugo de Jesús, a veces nos ponemos otros yugos. El yugo de la falta de perdón, el yugo de la carga de angustia, de temor, de culpa. Y Jesús dice, yo vengo y rompo ese yugo y pongo el mío sobre ti. En Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Jesús te invita a venir para llenarte de la unción de su Espíritu Santo y que esa unción rompa el yugo de tu vida. Todo yugo de culpa, todo yugo de odio, todo yugo de falta de perdón, de menosprecio, cosas del pasado que te están lastimando. Él viene, lo rompe y pone su yugo, que es ligero. El tercer llamado que nos da es aprendan de mí. ¿Cómo podemos aprender de Cristo? De la misma manera que los discípulos aprendieron de Él, andando con Él, pasando tiempo con Él. Cuando Jesús eligió a los 12 discípulos, podemos leer en Marcos 3:14, que dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El primer llamado que Jesús le dio a los discípulos fue que estuviesen con Él. Si se fijan, todo está conectado. Nosotros primero tenemos que venir a Él, aceptar su yugo, caminar con Él. Y al estar caminando con Él, obviamente, estamos pasando tiempo con Él.
Y así es como aprendemos de Él. ¿Qué nos dice Jesús que podemos aprender de Él? Aprendemos su mansedumbre y su humildad, lo cual es muy necesario en estos días. Cuando andamos mucho con alguien, su influencia, ya sea positiva o negativa, nos va a llevar a aprender de esa persona. Y a veces hasta llegamos a expresarnos igual que esa persona. Eso pasa muchas veces con las parejas, cuando tú ves a una persona y a su pareja y hablan igual, usan las mismas expresiones, a veces los mismos manerismos. Igual pasa con los amigos. Es muy importante poner atención para los que somos padres, los amigos de sus hijos, con quien se están juntando, porque sabemos que la influencia de la generación con las que se juntan nuestros hijos, de los grupitos, va a influenciar directamente, ya sea para bien o para mal. Así que, de igual manera, cuando nosotros caminamos con Cristo, nosotros vamos aprendiendo a ser como Él. Aprendemos de su humildad, de su mansedumbre, hasta poder llegar a ser como Él. ¿Qué significa andar con Él? Andar con Él es hablar con Él diariamente, es practicar el mandamiento que dice orar sin cesar, es conocer su palabra, es estudiar la Biblia, meditarla, memorizarla, pero también ponerla en acción. ¿Cómo la ponemos en acción? La manera en la que tú tratas a los demás, de la manera en que tú le hablas a los demás, a nuestros clientes, cuando estamos en una llamada por teléfono, al pasar por crisis personales o profesionales, en nuestros propios negocios, en nuestra familia. Es importante pensar y reaccionar de la manera que Dios nos enseña su palabra. Hay una historia que los indios nativos americanos cuentan aquí en Estados Unidos. Un día el abuelo estaba platicando con su nieto y le dice a su nieto que hay dos lobos viviendo dentro de él, uno bueno y uno malo. Y constantemente hay una guerra dentro de él entre los dos lobos. Su nieto le pregunta, abuelito, ¿qué lobo va a ganar? El abuelo sabiamente le dice, el lobo que alimente más, ese va a ser el que ganará. ¿Qué lobo estás alimentando en tu vida? ¿El lobo bueno que busca obedecer a Dios? ¿O el lobo carnal que busca hacer tu propia voluntad? Recordemos Romanos 7 cuando Pablo nos dice, ¿cuál es la batalla real de nuestra carne con nuestro espíritu? Cuando dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En otras palabras, siempre nos ha pasado, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Entonces, todos sabemos que tenemos ese tipo de batalla dentro de nosotros. Si recuerdan también ese dicho mexicano, el que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Con qué lobos nos estamos juntando? ¿A qué lobo estamos alimentando? Más importante aún, ¿estamos caminando con con la manada de lobos correcta? Podemos pensar aquí el decidir, el andar con Cristo, el conocerlo y poner su yugo para poder caminar con Él. O no escuchar su voz y desviarnos hacia nuestra propia voluntad que nosotros creemos que será mejor. ¿Cómo vamos a reconectarnos con nosotros mismos? ¿Cómo vamos a poder lograr esa paz interna, ese descanso que tanto anhela nuestra alma después de tanto tiempo en esta pandemia? Al venir a Jesús, entonces hallaremos descanso. ¿Qué significa encontrar ese descanso? Es algo semejante cuando nosotros nos vamos a dormir cada noche. Nuestro descanso físico es necesario, es importante. Cuando vamos a la cama y nos recargamos, sabemos que la cama no se va a romper, que la cama nos va a ayudar, nos va a sostener y nos va a dar el descanso que nuestro cuerpo físico necesita para tomar nuevas fuerzas, para poder seguir adelante el día siguiente. Es algo necesario, es saludable y tiene un propósito. Lo mismo pasa en nuestro espíritu. Necesitamos descansar para poder levantarnos y poner manos a la obra y trabajar en las cosas que Dios nos ha puesto, en nuestros negocios, en nuestras escuelas, en el gobierno, donde quiera que Dios te has puesto a trabajar,
Tú necesitas ese descanso para tu alma, para poder renovarte, para que puedas seguir adelante en lo que Dios tiene para ti. Este es el tiempo de reconectarse. Es el tiempo de poner orden en nuestra vida. Es el tiempo de decidirnos a escuchar la voz de Dios y hallar así descanso para nuestra alma. Jesús está aquí con sus brazos abiertos y te dice, ven a mí. No permitas que nada impida acercarte para recibir todo el bien que Él tiene para ti. Si nunca has invitado a venir a Jesús a tu vida, hoy es el día. Puedes decir, Señor Jesús, perdóneme, yo acepto el sacrificio que hiciste por mí. Muchas gracias por rendir toda tu vida en mí, por mí. Te invito a venir a mi vida y a mi corazón para que seas mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Para los que ya tienen a Jesús en su corazón, yo los invito a que escuchen esa voz tierna de Jesús que dice, vengan a mí, yo les doy descanso. Oremos. Padre, muchas gracias porque sabemos que tú estás aquí, que tú estás tomando la vida de cada uno de los participantes. Y sabemos, Padre, que tú abres los corazones, los oídos y los ojos espirituales de cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Padre, que tú te acerques a ellos y que tú traigas, Señor, ese descanso para nuestras almas. Que podamos reconectarnos, Señor, contigo y así con uno mismo y poder entender esas áreas que necesitan sanidad, esos yugos que necesitan ser rotos por tu unción para nosotros poder tener tu yugo, caminar contigo y de esa manera poder salir adelante, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te entregamos todo esto. Amén.